queridos amigos, queridos hermanos, queridos familiares del Ecuador y del mundo entero. Quiero hacerles llegar un afectuoso saludo de parte de su servidor y amigo Leonardo Centanaro. Le cuento que acá en Italia nuestra familia se encuentra bien, gracias a Dios. Gracias por sus oraciones. Gracias por ese amor fraterno que nos tienen. Nosotros también los tenemos en nuestras oraciones. En este momento de duras pruebas, de duras situaciones que estamos pasando a nivel mundial, estaba meditando, estaba viendo entre las cosas que tengo, y entre ellos encontré un valioso tesoro que tenía este libro que se llama Un llamado al gozo, que lo escribió Billy Graham cuando estaba en el Ecuador, cuando recién inicié los caminos del Señor. Y es muy bonito, créanmelo. Me trae muchos recuerdos a la mente cuando en el Ecuador llegó una persona y me predicó de su palabra, a pesar de que desde muy pequeño ya asistía a una iglesia allá en el Ecuador, exactamente una iglesia cuadrangular, en la cual mi querido abuelo materno era uno de los ancianos de esa iglesia. Pero su palabra dice que no regresa vacía. En aquellos tiempos me recuerdo que en mi adolescencia, en mi juventud, me aparté de los caminos de Dios. Me recuerdo que precisamente en el año 90, en pleno fin de año, el 1 de enero, había desobedecido a mis padres. Tuve un accidente automovilístico en el cual el auto iba mi prima Italia y su esposo Raniel, que en ese tiempo estaba vivo, que lamentablemente ya falleció, mi persona. Y en ese tiempo la que era mi enamorada, se puede decir. Y para la gloria y misericordia de Dios estoy vivo, porque en aquel tiempo el carro se dio varias vueltas de campana. El carro quedó destruido y yo no me recuerdo absolutamente nada. Pasaron 2 semanas, 15 días postrado en una cama, totalmente inconsciente, pero para la gloria y misericordia de Dios estoy vivo. Y le doy gracias a Dios. Y bueno, Dios ha sido bueno y me ha conservado. Y en este momento yo quisiera darle una pequeña reflexión, un aviso. Algo que Dios está haciendo desde hace mucho tiempo. La Biblia nos enseña en su palabra que Dios es amor, pero también es fuego consumidor.
Y Él nos ha presentado siempre, desde el inicio, un plan de salvación. Esta humanidad tiene una necesidad. Todos tenemos una necesidad. Y como dice en su palabra, en Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay un justo ni aún uno. Además vemos la desobediencia de la humanidad, se encuentra en Génesis 2, capítulos 2 y 3. La Biblia nos enseña a través de su palabra, en la cual dice que Dios nos amó y nos ama tanto. Eso lo podemos encontrar en el libro de Juan 3:16, en la cual dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos que la desobediencia del hombre ha alcanzado límites inimaginables, ha alcanzado tantas magnitudes, tantas. La Biblia dice en Génesis 2:16, y Jehová mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Querido amigo, querido familiar que me escuchas, nosotros a través de esa desobediencia hemos muerto espiritualmente. Debemos entender que hay una muerte espiritual y una muerte física. El día en que nosotros morimos físicamente, habrá un juicio en la cual Dios nos pedirá cuenta de todo aquello que hemos hecho en nuestra vida, porque Él ha implantado sus leyes en nuestro corazón. Su palabra dice en Romanos 5:12, por esta razón, así como el pecado entró en el mundo y por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia nos enseña en Romanos 3:23, porque todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Debemos entender eso, queridos amigos, queridos familiares. El hombre es pecador por naturaleza y por lo tanto está separado de Dios. Dios es santo y no puede admitir el pecado. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Por lo tanto, dice su palabra que el hombre, estando separado de Dios, no puede conocer ni experimentar el amor de Dios, ni el plan de Dios para su vida. Por ello, el hombre la desobediencia ha traído a nosotros, cuando el hombre decidió
desobedecer a Dios y cada decisión acarrea sus consecuencias. La Biblia explica dos tipos de muerte, como les había dicho. Es una física y una espiritual. Y a ella la que se refiere en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte y el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Y dice su palabra también en Hebreos 9:27, está establecido que los hombres mueren una sola vez y después el juicio. Pero Dios nos ha dado su provisión. Él ha querido recuperar lo que se perdió en el Edén. El hombre fue creado para tener una relación perfecta con Dios, pero debido a su egocéntrico, a su egocentrismo, al orgullo y desobediencia, escogió su propio camino. Y la relación con Él se interrumpió. ¿Por qué? Por satisfacerse a Él mismo. Este acto de voluntad propia se manifiesta por un acto de rebelión activa e indiferencia y pasiva. Es la evidencia de lo que la Biblia llama pecado. Yo quisiera llegar en este momento a ustedes que me están viendo, queridos amigos, queridos familiares. Todo esto que les estoy diciendo como reflexión, como mensaje, he encontrado este lindo tesoro. No es algo nuevo, porque dice su palabra, todo pasará, pero mi palabra no pasará, porque su palabra es eterna. Dice la palabra del Señor, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo podemos encontrar en Romanos 5:8. Además, dice su palabra en 1 de Pedro 3:18, porque Cristo también padeció una sola vez y para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Amado amigo, amado familiar, como les decía, Dios es un Dios santo y el hombre es pecador. Un gran abismo separa al hombre de Dios. Y muchas veces el hombre quiere alcanzar a Dios a través de la filosofía, a través de la religión, a través de las obras, a través de tantas cosas, pero no lo podrán hacer, porque su palabra dice que el único camino es Cristo Jesús. Querido amigo, Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador. Solo en Él puedes conocer el amor y el propósito de Dios para tu vida. Él murió en una cruz porque su palabra dice
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, como le había dicho en Romanos 5:8. Querida amigo, querido familiar que me escucha, Cristo Jesús murió, fue sepultado, resucitó al tercer día. Y las Escrituras nos dicen que apareció primeramente a Pedro, después a los 12 discípulos, después les apareció a 500. Querido amigo, querido familiar, Cristo vino al mundo a revelarnos a Dios. Su muerte santificó la rectitud y la justicia de Dios. Por Cristo Jesús nuestros pecados pueden ser perdonados. Podemos disfrutar de una buena relación con Dios y tener vida eterna. Pero Dios no nos obliga a creer ni a aceptar su misericordia y su gracia. La decisión es nuestra, la decisión es tuya. Su palabra dice en Marcos 1, en versículos 14 y 15, después de que fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, creed en el Evangelio. Su palabra dice en Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad y derecho de ser hijos de Dios. Entonces, debo creer en Cristo Jesús y recibirlo en mi corazón. Primero, tienes que creer que Jesús afirma o crees quien dice ser, que nació de una virgen, vivió una vida sin pecado, pagó la deuda de nuestros pecados y se levantó entre los muertos. Y él dijo que había venido a buscar y salvar a los que se había perdido y para ser nuestro Salvador. Querido amigo, querido familiar, querido hermano, tú que me escuchas en este momento, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es a través de mí. Esto lo dijo en Juan 14:6. Dios ha salvado. El abismo que ha habido entre Dios y nosotros, para que Él muriera por nuestro lugar. Ahora nos podemos acercarnos a Dios con total libertad. Lo que hoy en día hay muchas personas piensan o creen que porque un día hicieron una oración de fe, o porque han creído o que creen en Cristo Jesús, piensan que son salvos, pero no viven lo que es el cristianismo, porque todo esto no basta para ser salva. Debemos de ser convertidos, no solo convencidos. Debemos ser nacidos de nuevo.
Porque así mismo dice su palabra, que los demonios y Satanás cree, pero tiembla. Vengo en este momento ante ustedes a invitarlos a reflexionar, a meditar y a tener fe en Cristo Jesús, porque su palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso lo encontramos en Efesios 2, versículos 8 y 9. O sea, debemos recibir a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador personal, mediante una invitación personal. Entonces podemos conocer y experimentar y el amor y el propósito de Dios para nuestras vidas. Su palabra dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Examina estas dos clases de vidas que hay. Decide tú en cuál de estas dos quieres vivir. Hay una vida controlada por el ego, por el yo personal, por el orgullo, y hay otra vida en la cual Cristo gobierna a nuestros corazones. La persona que es dominada por el yo, por el egocentrismo, es una persona que tiene ese ego, ese orgullo y controla su vida. Cristo está fuera de su vida. Así que, querido hermano, tú decidas en cuál de estas dos vidas quieres vivir. La vida controlada por el ego o la vida en la cual gobierna Cristo Jesús en tu corazón. Amigo, pariente, hermano, ahí donde tú estás. Dice su palabra en Romanos 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entra a él. El recibir a Cristo implica volvernos a Dios, arrepentirnos de nuestra mala manera de vivir, confiando que Cristo viene a gobernar nuestra vida, perdona nuestros pecados y hace que nosotros seamos otras personas. No es suficiente solo emocionalmente o sentimentalmente. No vivamos por emociones ni sentimientos ni convicciones. Debemos de ser convertidos, debemos de vivir la palabra. Recibamos a Cristo con un acto de voluntad propia. Como dice en su palabra, aflicciones tendremos, pruebas tendremos, problemas tendremos, pero dice su palabra, Él venció la muerte y abogado tendremos en Cristo Jesús. La vida es continuo vivir de arrepentirnos, porque diariamente pecamos, santificámonos día a día. Santificarse significa separarnos de las cosas que nos separan de Dios. Tú que me escuchas en este momento,
Dios conoce tu corazón, conoce tu vida, conoce tus problemas, conoce todo de ti, porque Él te formó. En este momento, me estás escuchando, te invito a reflexionar. Y yo te invito a hacer esta oración. Expresa esta oración con todo tu corazón. Invita a Cristo Jesús a venir a tu vida. Así Cristo vendrá a tu vida como Él lo ha prometido. Ora conmigo. Señor Jesucristo, te necesito. Te abro la puerta de mi vida. Te abro la puerta de mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por morir por mí. Gracias por gobernar mi vida. Tome el control de mi vida. Hazme otra clase de persona. Hazme la persona que tú quieres que sea. Amén. Es sencillo, pero hazlo de corazón. Pero aún si tú tienes duda y quieres estar seguro de la decisión que tú has tomado, lee su palabra, escudriña su palabra, busca una iglesia donde congregarte. Amado hermano, amado amigo, amado familiar, busca a Dios mientras pueda ser hallado, como dice su palabra. Bendiciones.